Estados Unidos hace mucho énfasis en su política exterior en el uso de los métodos coercitivos. Impulsa guerra, aplica sanciones, presiona de distintas maneras, y todo eso tiene un costo. Cada vez que se imponen sanciones, eso representa un costo para la economía estadounidense. Puede que la economía de este país tan poderoso, tan rico, resista ese tipo de políticas sin ninguna dificultad. Fíjense, por ejemplo, cómo Estados Unidos ha podido, sin mayores consecuencias para su economía, aplicar sanciones a Rusia. Y el saldo de todo lo que acontece es favorable a esta nación. Pero las guerras son costosas. Las guerras son costosas. ¿Cuánto costó la guerra en Afganistán, la guerra en Irak, en Siria? Se habla de que solo estos 3 conflictos consumieron unos 6 billones de dólares, por encima de 6 billones de dólares. Estamos hablando de millones de millones. Y esa es una cifra colosal. Una cifra colosal. Con todo ese dinero bien invertido, el mundo sería realmente distinto. Y yo estoy más que seguro de que los resultados para Estados Unidos serían también diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque todo ese dinero se invirtió en esas 3 guerras. 6 billones, más de 6 billones de dólares, millones de billones. Y sin embargo, después que Estados Unidos se retiró de Afganistán, antes de completar la retirada, ya los talibanes tenían el control del gobierno. Lo que significa que siempre estuvieron ahí, a pesar de la presencia estadounidense, por 20 años. En Irak, el resultado fue también adverso, porque los norteamericanos llevaron al poder a los chiitas, y los chiitas tienen mejores relaciones con Irán que con Estados Unidos. Mejores relaciones con Irán que con Estados Unidos. O busquen, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Siria. En Siria todavía está ahí Bashar al-Assad. Irán ahora es más poderoso que antes de la intervención. Y Arabia Saudita terminó pactando con China y Rusia, después de décadas de ser un aliado estratégico de los Estados Unidos. Esa guerra, con toda la inversión que implicó, produjo resultados adversos y consumió no solo recursos, consumió también un tiempo precioso. 20 años. Y en esos 20 años aparecieron otros desafíos para Estados Unidos en el planeta. China, con una inversión, con un proyecto que identificó, denominado las rutas de la seda, contempló en un plazo determinado invertir 1.2 billones de dólares. Y ese proyecto, que no se completa todavía, le ha producido a China enormes beneficios y muchas amistades le ha ganado al país asiático, que tiene ahora proyectos por todo el mundo, proyectos importantes, puertos que construyó, carreteras, vía férrea, comunicación por trenes. Y todo esto ha ayudado a China a conectarse con el mundo y le ha ganado muchos socios, y de paso ha contribuido al desarrollo de esas naciones en donde se realizan las inversiones. Ese proyecto asustó
a Estados Unidos y sus aliados, que consideraron que era un proyecto para dominar el mundo. Bueno, pero si dominar el mundo se puede lograr con un proyecto de ese tipo, que genera riqueza, que mejora las condiciones de vida de la gente donde se hacen las inversiones, entonces es mucho más inteligente que usted ir a conseguir propósitos con las armas, buscándose enemigos, presionando para que las naciones sacrifiquen sus intereses nacionales en aras de lograr que Estados Unidos prevalezca como gran hegemón a nivel mundial. Entonces, siendo así, a mí me parece que hay cosas que corregir en la política estadounidense. De eso yo he hablado en múltiples ocasiones y no es el objetivo realmente de este comentario. Quería más bien echarle un vistazo a lo que ocurre en la región. Recordemos que como consecuencia de esas guerras fallidas, las migraciones se exacerbaron fundamentalmente hacia Europa. Crecieron como nunca antes y todavía no paran. Gente que llega, migrantes que llegan en masa a distintos países europeos y que provocó muchas preocupaciones en el viejo continente y que ha tenido incluso un impacto en la política local, porque eso ha provocado mucha preocupación y grupos que se oponen a esos flujos, que son generalmente grupos de la derecha, algunos de la derecha extrema, pues han tenido ganancias políticas como consecuencia de todo esto, que la gente ha juzgado como algo que no opera para bien, todos esos flujos muchas veces fuera de control. En el caso de la región nuestra, tenemos también exacerbados los flujos migratorios. En este caso, la gente se dirige a Estados Unidos buscando mejorar sus condiciones de vida. El problema realmente, luce hoy en día fuera de control. En el año 2022 se estima que 2.3 millones de personas fueron detenidas en la frontera sur. Y de ellos, 98 estaban en la lista de terroristas del FBI, lo que ha generado preocupación porque habla de que elementos vinculados a actividades peligrosas han intentado colarse hacia el territorio estadounidense por la vía a través de la frontera con México. Y muchos se preguntan cuántos se habrán colado. Por tanto, esa es una preocupación. Pero también hay otras preocupaciones. El caso del tráfico de drogas, con esto que está ahora mismo de moda en Estados Unidos, el fentanilo. Las muertes por sobredosis en Estados Unidos se han convertido en una especie de epidemia. Y entonces, bueno, pues hay una preocupación por el control de la frontera de Estados Unidos. 5 millones han cruzado en los 2 primeros años del presidente Biden. 850 personas han muerto intentando cruzar la frontera con Estados Unidos. A mí me parece que el presidente Joe Biden no ha manejado este tema de forma adecuada, porque ha mandado las señales equivocadas, que terminaron estimulando los flujos migratorios, porque él, durante su campaña por la presidencia, criticó duramente al gobierno de Donald Trump por sus esfuerzos
dirigidos a controlar los flujos migratorios. Desde que él ganó, la gente en la región entendió que era su oportunidad. Y eso se está pagando caro hoy en día. Permítame hacer otra pausa. En breve volvemos con el mismo tema para culminar su análisis. Donald Trump concibió el proyecto de construcción de un muro en la frontera con México. Eso se denunció como el producto de esa mente turbada de Donald Trump. Así se presentó, aunque en el gobierno de Clinton se construyó un muro en la frontera con México que no cubrió la totalidad de la línea fronteriza, pero fue un paso que se dio. En ese momento mucha gente ni siquiera se enteró porque no fue motivo de discusión. Pero Biden y los demócratas también criticaron el acuerdo a que llegó la administración de Trump con el gobierno de López Obrador para que todos los que llegaran a México con la intención de cruzar la frontera permanecieran en el territorio mexicano y que desde el territorio mexicano entonces extendieran su solicitud de asilo. Y desde ahí, y bueno, se agotaría un procedimiento que tiene su tiempo y que pasa por la ponderación de un juez. Eso se criticó como algo que era parte de esa política trumpista inhumana con respecto al flujo de migrantes. También se criticó la iniciativa de Trump de impulsar la puesta en vigor del denominado Título 42, aprovechando la pandemia del COVID-19. Esa legislación estadounidense permite la deportación en caliente precisamente en caso de enfermedades. Se aprovechó esa coyuntura, se puso en vigor y lo criticó la administración, el señor Joe Biden, candidato, aspirante entonces a la presidencia, y el Partido Demócrata. Bueno, pues lógicamente cuando llega Biden a la presidencia dice, bueno, pues este es el hombre que nos puede dar la oportunidad para nosotros poder entonces cruzar exitosamente la frontera. Bueno, pues los flujos, como decía, están ahora mismo fuera de control. Algunos estados de la Unión Americana que se oponen a la política de los demócratas con respecto al tema migratorio han estado enviando a los migrantes en autobuses a esos estados que están controlados por los demócratas. Fundamentalmente lo han estado enviando a Nueva York. El gobernador de Nueva York se ha visto en la necesidad de decretar el estado de emergencia, porque sencillamente los puestos de acogida están abarrotados, el estado no tiene fondos para manejar esa situación y se ha visto precisado a decretar el estado de emergencia, solicitando urgentemente ayuda al gobierno federal. La Florida, el gobernador DeSantis ha tenido que movilizar a la Guardia Nacional del Estado para hacerle frente a la llegada de migrantes en frágiles embarcaciones a los cayos, sobre todo provenientes de Cuba. Y hay también un estado de emergencia decretado. Y el gobernador DeSantis ha anunciado que movilizará aviones, helicópteros para luchar contra este problema. Ahora, recientemente, el gobierno
de Biden ha anunciado un plan. Bueno, vamos a deportar a todo el que intente cruzar la frontera con México. Y el que intente cruzar, entonces no se verá favorecido por un plan que se ha diseñado para conceder visado de trabajo a unos 30,000 migrantes todos los meses. 30,000 de 4 países que son Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Curiosamente, de esos 3 países, de esos 4 países, 3 han estado sometidos a sanciones de los Estados Unidos. Es el caso de Cuba, es el caso de Nicaragua y es el caso de Venezuela. Con respecto a Cuba y con respecto a Venezuela, se han aliviado algunas de las sanciones. Precisamente, entre otras cosas, preocupado por este tema. En el caso de Venezuela, por el interés de que el petróleo venezolano fluya al mercado en un momento en el que se está tratando de sacar al ruso, de evitar las exportaciones rusas para quebrar su economía. Pero también hay preocupación por el tema migratorio, porque los venezolanos están entre los que hoy en día emigran en masa. El otro país es Haití, no está sometido a sanciones como país, sí algunos de sus dirigentes por el tema de las pandillas y el apoyo irresponsable de algunos de ellos a estos grupos armados. Pero bueno, todo el mundo sabe que en Haití hay una situación muy delicada que está en el fondo de todos esos flujos de haitianos que salen huyendo buscando mejor suerte. ¿Cuáles son los requisitos para poder acogerse a este plan? Bueno, en primer lugar, usted tiene que hacer, si es de alguno de estos países, usted tiene que hacer una solicitud. La solicitud es depurada. Si usted no tiene ninguna ficha, si usted no tiene antecedentes, entonces usted puede calificar siempre y cuando consiga un patrocinador. Una persona que se comprometa a recibirlo y a darle soporte hasta que usted logre su inserción en el mercado laboral estadounidense. Recibe una visa de trabajo y entonces, después de recibir su visa, usted se paga su pasaje y se va para ser recibido por ese patrocinador que se compromete a darle alojamiento, para que no sea esa persona una carga para el Estado y que no pase entonces a ocupar un lugar público por ahí y a demandar recursos del Estado. Ese es lo que se ha concebido para contener los flujos. La zanahoria es la posibilidad de usted viajar a Estados Unidos de forma legal, con una visa de trabajo. Y lo otro es que si usted intenta cruzar y es detenido, entonces no califica para este proyecto. ¿Tendrá eso resultado? El tiempo lo dirá, habrá que ver. Pero de hecho hay algunas preocupaciones porque el plan solo se aplica a los que llegan por tierra, no a los que, o sea, el castigo, la prohibición de acogerse a ese plan en caso de un intento de penetrar ilegalmente a Estados Unidos, aplica para los que llegan por la vía terrestre, no así para los que llegan en embarcaciones. Y eso, bueno, pues deja el estímulo a los cubanos para que sigan viajando
en frágiles embarcaciones al territorio estadounidense. Es la preocupación que hay. Vamos a ver si el plan del presidente Biden pueda lograr detener los flujos y que entonces las cosas se hagan de una forma más organizada. No es un programa para conceder asilo, porque el asilo es diferente a esto que se está haciendo. El asilo lleva tiempo, tiene que ponderarlo un juez, como ya dijimos, y es algo mucho más complicado, sujeto a unos procedimientos más rigurosos. En esto basta con que usted tenga, no debe ser necesariamente un familiar, puede ser un amigo, un conocido, que le sirva de patrocinador. Y con eso usted pudiera viajar legalmente a Estados Unidos. No creo que el programa sea lo suficientemente ágil como para conseguir que 30,000 personas de esos 4 países se puedan beneficiar todos los meses. Habrá que ver realmente y si eso va a impactar significativamente los flujos, pero es una iniciativa. Permítame hacer otra pausa y en breve volvemos.